Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Colombia lee a los traductores. Soy Irina Luna, cofundadora de la editorial colombiana independiente Pocolomca Editores. Creamos Santiago y yo, Santiago Pinzón y yo, que también está en el aire, hace 6 años, pues para cumplir con un propósito aparentemente imposible: acercar a los pueblos, traer nuevos puntos de vista, nuevas visiones del mundo, también promover nuevos temas y nuevos estilos de escribir. Pues antes que nada tenemos que agradecer a la Cámara Colombiana del Libro la oportunidad de conversar en directo con los seguidores de este programa, que nos pueden hacer unas sugerencias muy valiosas, estoy absolutamente segura de ello, y con Ana Flecha. También le estamos dando la más cordial bienvenida a nuestro encuentro virtual. Ana Flecha es la traductora del inglés, francés y noruego al español. Licenciada en Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Máster en Edición de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es traductora, intérprete, escritora y autora de 3 libros. Historia de yo pronuncio correctamente. Está muy bien, sí, sí. Muy bien, seguro. Sí, sí. Historia de Mancha y Piso Compartido. También es ilustradora y música, una persona muy versátil y polifacética, pero antes de inaugurar este evento les pido el permiso para leer algunos apartes, algunas líneas más bien, no serán largos, de los libros que íbamos a lanzar en la Gilbo 2020. No se pudo, pero aún así nuestros libros, Inquietud y Lo Evidente, ¿se alcanzan a ver bien? No. Primero, un poco más hacia atrás. Lo Evidente, y después Inquietud, ya están en varias librerías, en La Valija de Fuego, Prólogo, Lerner. También estos libros los distribuye Huracán, y tenemos una pequeña tienda virtual. También nos pueden buscar directamente a nosotros. Entonces, no se pudo presentar estas 2 novedades durante la feria, pero sí aparecieron algunos comentarios en la prensa. Y pues aprovechamos para agradecer una reseña que escribió Claudia Sterling. Muy lindo todo. Entonces, les leo algunos apartes de la primera. Es para apreciar la traducción también, entre otras cosas. N se pregunta de qué vivo. Hace meses que dejé los estudios de oratorio y no tengo trabajo. Le digo que sigo recibiendo un préstamo de estudiante. No lo entiende, pero no es una vergüenza, me pregunta. Una palabra fuerte, vergüenza. Pero después de todo, ella nació y se crió en Colombia. Y supongo que ahí tienen otros valores, más conservadores. Su sinceridad me hace sonreír. Y después resulta que ella simplemente confundió 2 palabras. 2 palabras simplemente no las entendió. Scam en noruego, scam en inglés, que en realidad a lo que se refería era una estafa. Pero para que vean ustedes la idea que tienen los noruegos de este país del Sagrado Corazón. Primero, y las dificultades que puede tener una persona aún viviendo, pues, con el idioma que está aprendiendo, aún viviendo en el país donde se habla. Pero pues nos pareció interesante eso en la primera lectura. Después, una frase: el valor de la literatura y el amor no puede cuantificarse ni probarse, sino que existe como una premisa inmutable para todo lo demás. Todo empieza por el amor.
yo recuerdo un poema que escribió un poeta ruso y pues lo puse en nuestra página también. Y finalmente, creo en la mejora y en el progreso. Una frase muy oportuna en estos tiempos, asiados, ¿no les parece? Creo en el ser humano, creo en el hielo que se derrite y en el agua que se evapora, y en que lo que tenga que ser, será, y en que un día echaremos la vista atrás y después continúa. Eso se lo dejo ya a ustedes para que lean este libro. Entonces, como ven ustedes, es una magnífica traducción. Pues al menos es lo que estamos pensando. Espero que estén de acuerdo con nosotros. Parece estar escrito en español. Y es un criterio muy preciso, pero casi siempre se aplica a las traducciones, que esté escrito como si fuera una obra originalmente creada en español, en el idioma español. Y gracias precisamente a la sensibilidad y pues los conocimientos, los conocimientos de Ana Flecha cobró forma en español, gracias a su traducción. Y pues, ¿qué puedo agregar más para presentar a Ana Flecha? En primer lugar, es miembro activa de la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción y Books from Norway. Y pues yo creo que sí. Ahora, pues, le cedo la palabra a Ana para que lo salude a todos los presentes en esta reunión. A ver, Ana. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Irina. La verdad es que estoy un poco sonrojada. No sé si se ve a través de los píxeles por estas palabras que me has dedicado. Buenas tardes desde España y buenos días a los que estáis al otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias por invitarme. Es una oportunidad que no tenemos normalmente los traductores, la de hablar de los libros que traducimos para el público que los lee. Así que os agradezco mucho que contéis conmigo para esta charla. Bueno, y nada, quedo a disposición de las preguntas que me queráis hacer. Sí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por atender nuestras preguntas. Entonces empiezo con la primera. Mira, tratándose de traductores literarios, casi siempre son personas mayores y tú eres muy joven, muy versátil y muy polifacética. ¿Por qué son personas mayores? En primer lugar, de la traducción literaria no se puede vivir. Y en segundo lugar, necesitan mucha experiencia, mucho recorrido a sus espaldas para llegar a esta profesión, a este oficio. Porque lo que los mueve, más que todo, es el deseo de compartir, de múltiples lecturas, ¿no te parece? Pero la tendencia actual es precisamente la incursión de traductores y autores jóvenes. Tú tienes casi la misma edad que el mismo Kenneth Moore. Sí, y es un fenómeno que vale la pena destacar. Y además quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a esta profesión? ¿Cuál fue tu móvil? Las razones. Vale, bueno, en primer lugar, decir que somos cada vez más los traductores que somos jóvenes, como has señalado, porque desde hace unos años existe la formación universitaria específica en traducción e interpretación o en traducción literaria, hay posgrados y la gente pues nos estamos interesando en esto como una profesión y sí queremos que aunque sea difícil, sí que se pueda vivir de eso. Yo este año estoy dedicada plenamente a la traducción literaria, espero que sea por muchos años. No sé cómo funcionará esto en el mundo que se nos está quedando, pero bueno, la idea es eso, que nuestro trabajo es una profesión y que se debería poder vivir de él, ¿no? ¿Cómo empecé yo a interesarme por la traducción literaria o por la traducción? En realidad no sé muy bien cuál fue el momento porque fueron varios, ¿no? Yo empecé a estudiar
inglés muy pequeña, a los, pues como todos los niños españoles, me imagino, 6, 7 años. Me gustaba mucho, yo leía mucho y me gustaba muchísimo la literatura infantil. Y llegué a una edad de la adolescencia en la que me daba vergüenza seguir leyendo literatura infantil. Entonces lo que hacía era comprarla en la lengua original y empecé a leer en inglés y en francés esa literatura infantil y juvenil que yo quería seguir leyendo. Luego no sabía yo que iba a seguir leyendo literatura infantil y juvenil toda la vida, porque es una cosa que, bueno, aunque tenga un público objetivo, yo creo que la deberíamos leer todos. Estudié después también en el instituto alemán, italiano, tenía como la inquietud de, haciendo honor a nuestro libro que acabamos de traducir, de ver mundo, de conocer otras realidades, de leer otras cosas. Y fue precisamente en clase de alemán cuando una compañera dijo, cuando le preguntaron qué quería estudiar, que quería hacer traducción e interpretación, y yo no sabía que existía la carrera por entonces. Y a partir de ahí se me quedó en la cabeza esta idea de hacer traducción. Después me dieron una beca para estudiar en Noruega, hice los 2 últimos años de la secundaria en Noruega y a partir de ahí me fue encajando todo un poco más en este camino en el que sigo y espero seguir muchos años. Creo que con esto te he respondido a la pregunta. Sí, sí, respondes perfectamente. Y estar en el país del idioma con que trabajas es muy importante. Los viajes, respirar el mismo aire que respiraba el autor que estás traduciendo, es muy importante, ¿no crees? Creo que sí, sobre todo, pero sobre todo en idiomas tan pequeños como el noruego, porque luego pasan otras cosas que, pues eso, yo también traduzco del inglés y del francés y además traduzco al español, que luego me imagino que hablaremos un poco de esto, que son idiomas muy grandes, que se hablan en muchos sitios y que se hablan de muchas maneras. En noruego también se habla de muchas maneras, porque en Noruega se valoran mucho los dialectos locales y las hablas y hay 2 idiomas escritos oficiales, o sea, el noruego no es un solo idioma, sino 2 idiomas escritos que son mezcla de muchos dialectos, pero sí que me parece importante vivir en Noruega o conocer el país para conocer precisamente estas realidades, más que con otros idiomas más grandes que sería imposible, ¿no? Vivir en todos los países donde se hablan y conocer todas las sensibilidades, que no digo que se pueda hacer en Noruega tampoco, pero que sí que ayuda estar expuesta a un idioma tan pequeño en el sitio donde se habla. Sí, claro, además, perdón, en ese sentido también es como una particularidad cuando empezamos a trabajar contigo sobre estos 2 libros, que te explicamos que estos libros iban a ser, tú como hispanohablante, iban a tener una diferencia que no era para el mercado de España, sino para un mercado latinoamericano. Entonces, esto fue una puntualidad que hicimos, una precisión que hicimos al trabajar contigo con respecto a lo que es nuestra editorial. Sí, que yo luego también al principio, como había participado en la cantera de traductores que organiza Litral en Colombia, que ahí nos conocimos, Santiago, me preocupaba un poco eso porque también tenemos la idea de, bueno, el español es una lengua global, igual que leemos a Márquez en España o que se leen autores españoles fuera de España, pues ¿por qué vamos a traducir de otra manera, ¿no? Pero no me he encontrado tampoco con que haya habido mucha edición, ¿no? De mi traducción, sí que he tenido en cuenta, pues no sé, ciertas palabras, pues por ejemplo, el verbo coger, que en España usamos con tanta alegría, pues no lo pondría en una traducción que no es para el mercado español. Vosotros, pues no ha sido necesario ni siquiera en este texto porque ni siquiera se refiere nunca a una segunda persona del plural. Pero para otras cosas yo creo que no ha hecho falta hacer tanta edición, ¿no? O cambiar tantas, sí, tantas cosas. no, fluyó muy bien. Y además, pues eso no empobrece el idioma, sino al contrario, enriquece el caudal léxico, donde se habla. Me parece que todo es un valioso aporte. Bueno, tú dices los 3 idiomas, el inglés, francés y noruego. Como una madre que tiene 3 hijos, supongo. Siempre hay un preferido. Quiere a todos por igual, pero hay uno preferido. ¿Cuál prefieres tú? Confiésalo, por favor. La verdad es que yo, por ejemplo, estoy mucho más cómoda hablando, escribiendo, comunicándome en inglés que ninguno de los otros 2, pero traduciendo le tengo un especial cariño al noruego. También creo que influye eso, que haya vivido en el país, que yo al noruego no me acerqué tanto desde una manera académica y de la literatura como desde la vivencia y de conocer a gente y de hacer amigos. Y eso también influye, yo creo, en el cariño que siento hacia el noruego. Y también, precisamente, como es un país tan pequeño, que tiene mucha y muy rica literatura, llevar esa literatura que es menos conocida
al español me da especial alegría, porque somos menos personas también las que lo podemos hacer. Entonces, bueno, siento una especie de responsabilidad de contribuir con lo que sé hacer. Sí, sí. En tu opinión, ¿cuáles son las cualidades principales que debe tener un traductor literario, aparte de ser hablante nativo y también del idioma receptor y ser un buen lector? Tener mucha curiosidad y sospechar mucho. Yo creo que esas son las dos principales cualidades que hay que tener. El deseo de compartir, ¿verdad? El deseo de compartir, claro, también, y el amor por la literatura y todas esas cosas, pero tener curiosidad, y esa curiosidad implica a veces incluso ser un poco cotilla, como decimos en España, un poco que te guste escuchar las conversaciones ajenas para saber cómo se habla, por ejemplo, para luego plasmarlo, o que te guste enterarte de las cosas para saber cómo funcionan. Y que sospeches, por ejemplo, de que a veces veas una cosa rara en el texto y digas, uy, esto entiendo las palabras, pero a lo mejor aquí hay algo detrás que tengo que investigar porque no es del todo así. Si no tienes esa capacidad de sorpresa o de sospecha, muchas veces no captas esas cosas que se te pueden escapar de un texto. Son los gajes de y en este contexto de... ¿Cómo, perdón, Irina? Sí, son los gajes del oficio de los que hablaremos más adelante. Sí. Esa traducibilidad, intraducible, traducible, en fin, unos creo conceptos que eso es súper importante en este... a los traductores. Y en este contexto de... Santiago, perdón, que es que se están solapando las... que en este contexto de entender una sociedad por su idioma, pues en el caso de Kenneth, que es un autor joven y sobre todo en su segunda obra, en Lo Evidente, que hay una relación con las drogas, tú ya estabas como vinculada a ese, podías comprender como el contexto en el que una persona de 30 y pocos años en Noruega estuviera hablando de las drogas. ¿Fue fácil llegar a esa interpretación de ese personaje? Lo puedo entender, pero la verdad es que yo tengo cero relación con ese mundo, hasta el punto de que yo puedo estar en un bar en el que la gente se está drogando y yo ni me entero. O sea, es una cosa que es completamente ajena a mí, pero sí que puedo entender la realidad de la que habla. Sí, yo puedo entender, por ejemplo, el apartamento en el que vive, o cuando habla de la chica que baja corriendo por las escaleras, pues me puedo imaginar las escaleras. Ese tipo de cosas que parecen tontas, pero que no lo son. Exacto. No, francamente, el personaje de Lo Evidente se me hace muy parecido a Caulfield, a Holden Caulfield de Salinger. También aquí. Sí. Simplemente creció un poco y vive así como dominado por sus fantasías, entre otras cosas eróticas. Y verdad que sí. Es un personaje universal de toda la literatura. Siempre aparecen los que sobran. Las palabras de los enanitos verdes. Sí. De los que sobran. Y sin embargo, son los que más despiertan el interés del autor. Además, me parece que en los dos libros aparece Ken. Sí, es el personaje de los dos libros y él escribe para conocer a sí mismo y para entender a los demás. Él mismo lo dijo en las pocas entrevistas que concede, porque ha sido. ¿Tú nunca te has puesto en contacto con él? No, la verdad es que no. No, pero tampoco porque creo que no lo he necesitado, porque a través del texto no me ha hecho falta. Si me hiciera falta sí lo haría, pero no suelo ponerme en contacto con el autor. Sí, porque no me ha surgido esa necesidad. Hay mucha gente que lo hace y por supuesto que es muy valioso y que puede ayudar mucho, pero no lo he sentido necesario. Sí, es transparente. Hay pocos, mejor dicho, casi no hay nombres propios. Y también quería preguntarte, a ver, ¿qué opinas sobre eso? En general, ¿cómo es tu relación con los autores, vivos o muertos? Pues es natural. Si están muertos, entonces tienes que investigar a fondo, tanto el contexto político, geográfico, mejor dicho, de todo. Y también conocer la vida y la obra del mismo autor. Esos son requisitos indispensables para hacer cualquier traducción. Hay que saber de qué se trata antes de abordarla. Entonces, ¿cómo haces con las obras modernas? Por ejemplo, acabas de traducir una obra para niños. ¿Has tenido alguna
alguna dificultad para precisar con el autor o la autora? No, la verdad es que no me surgen dificultades en los libros que traduzco precisamente porque son contemporáneos, entonces entiendo el contexto y a lo que se refieren. Sí que tengo a veces preguntas de vocabulario que trato pues con amigas que son traductoras o no, o que son noruegas y hablan español, que es un recurso muy útil para ver si estoy entendiendo bien lo que quieren decir. Sí. Pero con el autor no he tenido contacto con los autores, la verdad. Sí, Posteriormente sí, porque una vez presenté un libro de una autora noruega y entonces pues hablamos y eso. Y Claro. estuvo muy bien hablar después del trabajo que habíamos hecho las dos, pero no me puse en contacto con ella antes para nada. Alguna vez, pues no sé, si cambiamos el título entre la editorial y yo, pues podemos hablar con la autora para ver si le parece bien ese cambio en el título, pero por lo demás no. Ya. Sí, porque la incomprensión del texto original ocurre muchas veces, con mucha frecuencia, y yo lo descubro haciendo la lectura comparativa, precisamente para encontrar estos errores de comprensión. Y lo que ayuda en este caso es la traducción a cuatro manos. Yo no sé si lo has hecho alguna vez, aparte de tus conversaciones ya después de publicar el libro. Pues no, tengo pendiente para el futuro hacer un libro con mi compañera Neila, que es traductora de sueco, que además va a ser del francés, que es una novedad para las dos, trabajar desde el francés y a cuatro manos, pero por ahora no lo he hecho. Lo que pasa es que sí que los traductores siempre se dice que la traducción es una profesión muy solitaria, y yo lo siento bastante al contrario, porque desde que he empezado a profesionalizarme como traductora literaria y a ser activa en la Asociación de Traductores en España y en Alitral, tengo muchos compañeros con los que comparto dudas y con los que hablo de cosas, incluso aunque no trabajemos del mismo idioma, porque las dudas se pueden explicar al final y muchas de las dudas que puedas tener, aunque sean de otro idioma, son muy parecidas, porque al final son de cómo traslado esto al español, cómo puedo expresar esto en español, esta estructura que nosotros no usamos, ¿no? Entonces, tú haces parte del directorio de Books from Norway, en la parte del directorio de traductores. ¿Con estos traductores también tienes algún tipo de relación en estas dudas que dices que a veces puedes hacer contacto con otros traductores? Pues los conozco algunos porque Norla hizo una actividad en Madrid para presentar a autores, a editores y a traductores y participé y conocí a algunos de los traductores y, por ejemplo, con Bente Teigen Gundersen he coincidido bastante y puedo hablar con ella de temas, pero no hemos discutido, o sea, no hemos debatido sobre temas de traducción del noruego, no nos ha surgido así. Sí, pero es gente que sabes que está ahí, que eso es muy importante si la necesitas, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante. Y si se hacen algunos congresos especiales que reúnan a los traductores del noruego y español específicamente. Sí, bueno, me habían dado una beca ahora para irme a Oslo en mayo para traducir y claro, se ha tenido que aplazar, se aplazó a octubre y se ha vuelto a aplazar, así que estoy un poco triste por eso porque iba a conocer a otras traductoras que traducen a otros idiomas. Que es, ¿Y recuerdas alguna ponencia en especial, algo que te ha impresionado, que ha aportado a tus conocimientos en la traducción? En la traducción del noruego he participado solo en este encuentro de Norla, la verdad, y por lo demás, la traducción en general siempre participo en las actividades de la Asociación de Traductores de Libros de España. Desde que volví de Noruega en el año 2015, yo creo que he ido a todo lo que se ha organizado y ahí he hecho grandes amigos que son grandes profesionales y con los que hablo casi todos los días sobre temas de traducción y de temas de la vida que también son importantes. Pero no son temas, digamos, abstractos. Siempre se trata de algo muy concreto. Es un gremio muy especial. Yo también viajé varias veces al Congreso de Traductores a Moscú. Hace poquito estuve en Málaga, donde conocí a tu amiga Marta. Sí. Y siempre se trata de algo muy concreto. La teoría poco pega en este medio. Una cosa que quería precisar contigo, cuando íbamos a publicar Helga, entonces la intención mía era adaptar los nombres propios que aparecen en este libro a la grafía española. Sí. Simplemente para facilitar la lectura, porque por mucho que lo nieguen los partidarios de la lectura rápida,
seguimos leyendo, pronunciando las palabras, ¿no? Inconscientemente en nuestra mente. Entonces, pues, estas letras que ya he mencionado, y en el irlandés hay muchos caracteres más, hay muchos símbolos más de los impronunciables para un hablante hispano, para un hispanohablante. Entonces, yo no sé, Fabio, nuestro traductor, se opuso a esta idea. Sí, yo no soy partidaria tampoco. Sí, también eres partidaria de observar la grafía original. Sí. Sí. ¿Y cuáles son los motivos para promocionar el idioma, para promocionar la cultura? ¿O es el respeto al autor? No lo sé muy bien, me resultaría raro cambiarlo. Lo cambiaría en la medida de que, por ejemplo, si pues una ciudad, como puede ser Tromsø, que tiene la E, si en español se escribiera de otra manera, pues no quedaría más remedio que escribirlo de otra manera, pero el caso es que no se translitera, se escribe así. Me resultaría igual de raro que transliterar una ñ, por ejemplo, en otro idioma, de un nombre propio. Eso tampoco se hace, ¿no? En ruso, sí. En ruso sí, pero en ruso se translitera todo. Pero sin embargo, yo en todos los casos de nuestra editorial me opongo a cambiarlos. O sea, me parece que para lectores no tiene sentido cambiar un nombre, ponerle a un personaje que esté caminando por las calles de Moscú y que no sé, que se llame un Pedro, un Juan, pues no tiene sentido que es cambiarle los nombres. Yo soy muy amigo de incluso como en el caso que hicimos con la traducción del islandés que hizo Fabio, de las notas del traductor haciendo las aclaraciones de la pronunciación de estos nombres, pero yo sí prefiero siempre en la editorial mantener los nombres que son originalmente. Sí, se dan las explicaciones, pusimos eso como la introducción de este libro, Helga. También pusimos otra introducción en el Amo, explicando, a propósito, nuestra traductora Marcia sí quería adaptar al español, mejor dicho, no tanto al español, simplemente usar siempre la misma palabra, siempre el mismo nombre, la misma forma, pero pues decidimos introducir este cambio a pesar de que, sí, al menos yo tuve bastantes dudas en cuanto al islandés y Helga, pero sí, la decisión del traductor es... Sí, no, y tiene que ver también con la tradición, ¿no? Que hay. Bueno, en ruso además tenéis otro alfabeto, entonces tiene más sentido hacer la transliteración, igual que se hace al castellano cuando se traduce del ruso. Luego también hay casos más llamativos, digamos, cuando en lenguas eslavas utilizan el alfabeto latino y también transliteran. A mí me resulta rarísimo, pero bueno, es la tradición de esa lengua y de esa cultura, me imagino, que tenga que ver con eso. Sí, sí, nacieron esas tradiciones, hay que continuar con ellas, no es el momento para cambiarlas. A propósito, ¿cuál es tu relación con las editoriales? Ya te conté que respetamos la opinión, que, por ejemplo, las sugerencias de nuestros traductores son importantísimas. Pues muchas veces hemos escogido a los autores por sugerencia de ellos. Una relación amistosa con los traductores. ¿Cuál es tu relación con las editoriales y si ha habido algunos casos como el nuestro? Bueno, así tan respetuosos como el vuestro, no sé si ha habido muchos, la verdad, eso lo tengo que decir, porque en la corrección normalmente trabajo con editoriales que son un poco más grandes y se externaliza la corrección y entonces la hace otra persona y no hay como unas directrices tan claras y ni una comunicación tan fluida, ¿no? Entonces se tarda mucho en... Hay veces que me corrigen cosas que no son errores porque las miran desde la traducción inglesa y a lo mejor la traducción inglesa ha omitido una parte o ha añadido otra. Entonces eso hay que explicarlo y es como hacer 2 veces el mismo trabajo. Pero bueno, son cosas normales. En realidad tengo buena relación con las editoriales. Bueno, salvo el caso de un grupo editorial que se llama Malpaso, que creo que también distribuirá en Colombia, que me debe 2 traducciones desde hace 3 años y ahí seguimos luchando yo y varios compañeros para que nos paguen. Pero salvo ese caso que bueno, que ya es delictivo, siempre hay buena comunicación. Sobre todo, yo intento hacer un texto explicativo de las cosas que puedan llamar la atención en la corrección.
Para que vaya sobre aviso el corrector de que no son errores, sino que son particularidades del noruego de las que podemos hablar después. Sí, digamos, yo sí fuimos, Irina y yo, muy contentos de trabajar contigo en esa fluidez que tuvo el trabajo. Fue un trabajo que fluyó fácilmente, fue muy enriquecedor de parte y parte, creo que todo salió perfecto. Y como dice Irina, yo sí que agradezco, en nuestro caso somos una editorial que vivimos de los traductores. Nosotros tenemos que hacer el reconocimiento de los traductores y por eso también agradecemos siempre estas buenas relaciones. Y como dice Irina, los traductores siempre han sido también una fuente de información más allá de los propios agencias literarias, son quienes nos han brindado los autores y esa relación para poder ampliar nuestro catálogo. Entonces yo sí creo que en una editorial además como la nuestra que se dedica a la traducción, pues no solo debemos ser correctos en la forma de este trabajo, en lo estrictamente técnico relacionado con la traducción, sino ya luego en lo que son las relaciones laborales, porque pues esto es una cadena del libro donde todos tenemos que trabajar, partimos de la confianza y pues lo más básico en este gremio es eso de poder trabajar todos y reconocer el trabajo económicamente que lleva desde un impresor, el traductor, el editor, el corrector, el distribuidor. Todos tenemos que mantener muy, muy claro que somos una cadena de trabajo y se debe respetar pues el valor laboral que tiene este oficio, y sobre todo los traductores, que quienes son los que vivimos, está muy bien. Yo siempre veo estas asociaciones de traductores como unas que logran mantener unos cánones de respeto entre unas tarifas. Eso también está muy bien, ¿no? El poder ser asociado a un gremio para poder respetar este trabajo. Ese es el tema de las tarifas. En España está un poco complicado porque no podemos hablar de las tarifas públicamente por la ley de la competencia de la Unión Europea. Entonces ese es un tema un poco difícil, pero bueno, sí que podemos hablar en privado nosotros y de hecho hablamos y nos recomendamos. Y también lo que dices, las editoriales que trabajan con traductores, pues los traductores hablamos entre nosotros, aunque solo sea por una cuestión egoísta de, bueno, quiero seguir sacando libros y quiero seguir trabajando, pues conviene que todos nos tratemos bien, igual que nosotros a los editores, que hagamos el trabajo bien, que entreguemos a tiempo y todas las cosas a las que nos comprometemos por contrato, pues al revés también sería lo suyo. Bueno, llegamos, me parece que al menos hemos mencionado el tema traducibilidad, traducible, o sea, la equivalencia sí, de los dos términos en el idioma receptor y el emisor. Entonces, ¿te acuerdas que en lo evidente me causó mucha curiosidad una palabra que pusiste? Estaba, déjame recordar, testarudos. Los árboles testarudos, sí. Altos y testarudos. Nos pareció un poquito rara la combinación, entonces propusimos arrogantes, a lo que tú objetaste y nos mandaste 4 términos: tosudos, obstinados, intransigentes y persistentes, y escogimos finalmente intransigentes. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Sí, sí, además me hace gracia porque parece que define la propia, ¿no? Mi propia idea de no voy a cambiar esta palabra porque soy testaruda como el árbol, o intransigente, ¿no? Es que era la palabra que decían, y arrogante, pues eso es otra palabra diferente, por eso. Es otra palabra diferente. Claro. Y no me parece que quedaba como mejor. No, porque no es la misma palabra, me parece que cambiaba. Sí, claro. Cambiaba. Esta sorpresa que da la palabra testarudo para un árbol la da en noruego también. Entonces hay que mantenerlo porque el autor podría haber elegido un equivalente de arrogante y no lo hizo. O podría haber elegido cualquier otra palabra y eligió esa. Claro. Entonces, ahí fue, sí. Sí, uno de los episodios en este libro, ¿verdad? Sí. Además, pues en los casos que nosotros hemos hecho traducciones de los idiomas nórdicos, pues no son idiomas que ni Irina ni yo dominemos. Entonces, por eso ahí también tenemos que confiar plenamente en la voz de ese traductor, ¿no? Entonces nos toca leer muy atentamente, a ver si encontramos alguna incongruencia, porque esta es nuestra función.
Sí, no, claro, y no, y lo hicisteis muy bien, además, había, bueno, aparte de pues eso, errores ortográficos, ortotipográficos, cosas que se escapan, pues sí que había cosas que no se entendían bien y que yo en ese momento no me había dado cuenta y que lo cambiamos, ¿no? No, es Y sí. en esa selección de palabras tan puntuales, a mí me gusta mucho y invito a todos los que nos estén viendo a que conozcan el trabajo de Ana desde su web, anaflecha.com, y me gusta mucho que tienes dos frases que hablan de la traducción, una de Valdesari y otra de Juan Ramón Jiménez. ¿Cómo llegaste a hacer esa selección tan particular? A mí personalmente me gustan mucho, pero explícanos la relación que tienes en cuanto a la traducción con esta selección de esas dos Para frases. dar tu interpretación, tú puedes decir pájaro, no digas aves, de Juan Ramón Jiménez. Interesantísimo. O sea, ¿para qué usar el estilo muy florido cuando el estilo del autor es muy sencillo? Es lo que quiere decir. ¿Tú cómo lo interpretas? Sí, no, es exactamente eso. Y son dos frases de dos personas diferentes que se dedicaban a cosas distintas y que hablaban idiomas diferentes y que han escrito lo mismo de dos maneras, que al final es lo que hace un traductor, ¿no? Y también eso, yo soy bastante sintética, por eso me gusta mucho la literatura noruega también y por eso he disfrutado de estos dos libros en particular, porque son muy poéticos pero son muy sintéticos. Sí. Y sí, valoro mucho la síntesis y la precisión en el lenguaje, pero también no complicar las cosas cuando no hace falta. Y es de lo que hablan estas dos citas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí, tienes razón, son muy sintéticos, pero tienen mucha poesía, mucha musicalidad. Y pues es evidente que escuchaste la voz del autor. Porque hacer es música, se te facilita eso. No, pero eso pasó también, por ejemplo, con el título de Lo evidente, ¿no? Que me propusisteis ponerlo obvio, como en inglés. Y no me acababa a mí de encajar y luego lo estuve pensando y además es que Lo evidente mantiene el número de sílabas del título original, que es una cosa que podría no pasar y pasa y creo que ha estado bien aprovecharlo también. Sí, sí, cuando nos escribiste yo quedé un poco sorprendido porque ya desde que tenía el texto en inglés lo habíamos pensado como lo obvio, lo obvio, lo obvio. Siempre en mi cabeza ya estaba incluso diseñando un libro que se llamaba Lo Obvio, pero cuando llegó tu aporte, tu gran aporte de Lo Evidente, pues realmente fue que lo agradecimos y fue la decisión final y realmente es la correcta. Creo que tomamos la decisión correcta pues por tu aporte. No, bueno, no sé si hay decisión correcta, pero bueno, yo creo que yo estoy contenta con la decisión, me alegro de que vosotros también. También estamos muy agradecidos contigo y además pues, fue muy grata la relación y nuestros contactos en torno a este libro. Pero te leo otro aforismo que pusiste en tu página web. I never say edifice when building would do. Me temo que no entiendo muy bien esta frase. Nunca, digamos, doy por terminadas las cosas mientras se están haciendo. ¿Entendí? No, es exactamente la misma frase que la de Juan Ramón Jiménez. Dice una palabra más elevada para decir edificio y dice la palabra común para decir edificio, ¿no? Entonces no uso esta palabra cuando puedo usar esta otra. No digas ave cuando puedas decir pájaro. Es la misma frase en realidad, por eso es... Sí, es tu principio. Bueno, tú también has tenido un trabajo como editora. En ese caso, que me parece un proyecto muy bonito que se llama The Cabin Project, creo que es. The Publishing Cabin. Publishing Cabin, perdón. Me parece que es un trabajo muy, muy interesante de publicaciones pequeñas. Hay algo que lo veo también como muy de fanzine. ¿Haces tu propio trabajo autoexigente de traducción en estas publicaciones? Sí, bueno, eso fue un proyecto que hice cuando, bueno, yo ya os he contado que estudié el bachillerato en un pueblo de Noruega, con una beca en un colegio internacional, en un pueblo chiquitito, y años después volví a ese mismo instituto a dar clases de español como lengua extranjera. Y como acababa de estudiar el máster en edición, se me ocurrió hacer una editorial con los alumnos, que eran 200 alumnos de 90 nacionalidades diferentes. Entonces teníamos ahí pues un montón de historias que contar y un montón de cosas que hacer. Y hicimos distintas publicaciones, casi todas en inglés, pero también hay algunas en español que hacía con mis alumnos. Las redacciones que iban haciendo las poníamos en distintos volúmenes con distintos temas. También para que los alumnos que llegaran después tuvieran lecturas a su nivel, ¿no? Esa fue la idea principal. Y a mí, bueno, me gusta mucho el diseño editorial. Tampoco es que se me dé súper bien ni que sepa mucho, pero disfruté mucho de hacer esa colección
en el colegio. Y ahí quedó el trabajo, ahí está, se puede ver todo. Sí, sí, vale la pena que todos los que nos estén viendo entren, como digo, a la web de Ana y ahí está el link y pueden entrar y ver todos estos libros que quedaron muy, muy bonitos. Vale mucho la pena de conocer este proyecto. Muchas gracias. Y a pesar de que son muy pequeños, invitan a volverlos a leer, porque están llenos de aforismos, de unas sentencias sobre la vida. Y son dos obras muy delicadas que exigen mucha atención y sí, ameritan el interés del lector. Cualquier lector, sí, a pesar de que se trate de un drogadicto, pero también es un personaje letraherido que se propone escribir y pues escribir precisamente con el mismo propósito con que lo hizo Kenneth More. Les aconsejamos entrar a nuestra página web para ver su retrato. Ya, indudablemente les va a llamar la atención, porque es todo un personaje. Bueno, ¿qué más te iba a preguntar? Tenía yo un aporte con esto de lo traducible y lo intraducible. Las palabras, tengo 2 palabras apuntadas que fueron las más difíciles, yo creo, de una de cada libro, y que son palabras que es absurdo que sean difíciles porque son palabras que entiendo perfectamente que son del día a día. Pero como este libro es tan sintético y están sacadas de contexto, en el momento de lo evidente va el protagonista por el bosque y se encuentra algo, no sé si recordáis, se encuentra esto, se encuentra en el suelo. Para saber qué ponía ahí, estuve escribiendo yo, preguntando en el grupo de los traductores iberoamericanos a ver qué pensaban, y me dieron una lista de palabras de cómo llamaban esto, que yo llamo goma del pelo, pero claro, no iba a poner una goma del pelo. Bueno, entonces salió colita, goma, elástico, liga, caimán, colero, cauchito y bolitas. Entonces de aquí, de esta lista, había cosas que yo pensaba, bueno, hay algunas que son muy colombianas, claro, pero el libro se va a distribuir también en Argentina. Yo soy española y yo no puedo poner que se encontró una colita así sin contexto ninguno, porque ¿qué es una colita sin contexto ninguno, no? Y al final opté por poner coletero, que me pareció una palabra más, digamos, estándar, que puede encontrarse en el diccionario si no se entiende, y creo que así quedó. Pero hubo toda una reflexión detrás de esta cosa tan pequeña que no sabía cómo poner, porque si tienes otro contexto, pues no sé, puedes poner incluso se recogió el pelo, no sé, se hizo una coleta. Pero se lo encontró. Se encontró esto y ¿qué haces con eso? Y otra palabra en inquietud, era una mosquita de estas muy pequeñas que solo viven un día. Y en noruego se llama døgnflue, que quiere decir mosca que vive 24 horas, en toda una palabra. Porque en noruego tiene esta palabra que es døgn, que siempre sale en las listas de palabras intraducibles, que significa un día con su noche. Normalmente no presenta mayor problema la palabra døgn porque puedes decir un día y su noche, o 24 horas, o un día y se entiende, ¿no? Pero con esta mosca que hacía, pues la busco, y el nombre más común de esta mosca es cachipolla, que en español de España suena horroroso. Y no era nada poético decir que le había desviado la atención la cachipolla, ¿no? Porque polla es una palabra muy vulgar para decir pene, ¿no? En España. Que aunque no se vaya a distribuir aquí el libro, pues no me sentía yo cómoda con esto. Al final puse efímera y creo que se entiende por el contexto, pero le estuve dando un montón de vueltas también a esta palabra que dices, una cosa tan pequeña como esta mosca, la guerra que puede dar. No, es que son cosas pequeñas. Claro. Son cosas pequeñas. Yo recuerdo que Rubén Flores hablaba de su traducción y por no encontrar un equivalente para el nombre de una planta en un libro de ficción, no un tratado científico, sino un libro de ficción que perfectamente... Pero eso siempre es complicado. Sí, sin embargo, se detiene el trabajo, todo el trabajo. Sí, pero digamos aquí hay una cosa que es de resaltar, y es lo que tú dices, y es cómo el traductor también tiene en cuenta los territorios que por contrato la editorial va a distribuir. Eso me parece súper clave y hemos tenido siempre la suerte con todos los traductores que nosotros hemos trabajado, con traductores españoles, con traductores cubanos, con traductores mexicanos, siempre han tenido en cuenta eso como para poder hacer un poco más
no neutro, pero más correcto la decisión de las palabras a emplear en la traducción, teniendo en cuenta en dónde va a estar moviéndose esta publicación. Sí, pero también es muy importante, ni tanto ni tan poquito, porque se empobrece el texto. Claro, era un término medio, pero por ejemplo la palabra caimán, por muy colombiana que sea, si ponemos un caimán, el resto de los hispanohablantes nos imaginamos un caimán, pero cocodrilo, ¿no? Además caimán no es porque caimán es el que tiene como una pinza con las... Ah, son diferentes además. El caimán es el que es el otro. Ana, ¿cómo te llegan las propuestas de traducción? Si alguna vez tú has propuesto algún título sobre algún escritor en particular, porque los nombres de algunos autores se asocian siempre con los de sus traductores. Por ejemplo, por Auster y Benito Gómez Ibáñez, magnífico traductor, por cierto, Tolstoy, Tsvetaeva, Selman Sira, pues, ¿a qué traductores te gustaría dar preferencia? Y si te llegan así las traducciones por tu iniciativa, o más bien eso proviene de la editorial. Un poco yo he hecho muchas propuestas y solo me ha funcionado una, pero luego esas propuestas fallidas llevan a otras cosas también, ¿no? Ahora estoy recibiendo encargos más que hacer propuestas yo y me dificulta también la tarea de estar pendiente de la literatura noruega y estar actualizada y leer mucho porque como estoy todo el día trabajando, cuando descanso leo en castellano, no me pongo a leer en noruego muchas veces porque estoy cansada y saturada y no me apetece, pero sí que parte de lo que me gustaría hacer es eso, elegir un poco más a los autores con los que trabajar. Aunque también eso, luego te llegan propuestas como esta vuestra que a lo mejor a mí no se me habría ocurrido y que estuvo muy bien y que me sentí muy cómoda con el texto y creo que estuvo muy bien hacerlo. Entonces, no sé. ¿Tienes algún sueño, digamos, confiésalo, si tienes algún sueño para traducir a un autor en particular? Pues más que, mira, voy a hacer aquí un poco de publicidad de un libro que tengo traducido porque me lo encargó una editorial y la editorial después entró en concurso de acreedores y desapareció. Entonces este libro está traducido y es muy bueno. Es de una autora noruega que se llama Gøril Gabrielsen, que es del norte de Noruega y tiene un lenguaje muy particular y escribe muy bien los paisajes y los entornos, ¿no? Y es de dos hermanas muy raras y que además una tiene una discapacidad física y viven en una casa y tú no sabes muy bien si viven en el siglo XX, en el XXI o en el XIX y tienen una relación muy extraña y muy intensa, ¿no? Es una novela corta y está muy bien y es un libro que está ahí y que habría que sacarlo, yo creo. Y además está... ¿Cómo? Nos dejas la inquietud, precisamente. Os dejo la inquietud. Ya hablaremos de este título y de esta autora, porque es muy interesante. Sí. Y luego también hay otros libros, por ejemplo, hay un libro muy curioso de un cómico y músico noruego que se llama Kristoffer Schau, que es un libro cortísimo en el que él decide ir a los funerales que organiza el Estado para la gente que no tiene familia o que por diversos motivos no tiene quien se haga cargo del funeral. Entonces, siempre que haya 3 o más personas, él se queda al funeral. Y es como un relato de no ficción de lo que pasó él en ese año en el que fue a todos estos funerales de gente que no tenía familia. Bastante Claro, curioso. pero en ese caso también el tema de humor y la ironía creo que es de las cosas más complicadas en el momento de la traducción, y no solo la traducción, sino luego publicarlo. En este caso con Irina estamos en un debate de un libro que no sabemos si publicar o no muy bien de un título ruso, porque hay cosas de contexto que no sabemos luego, o sea, realmente en contexto colombiano, pues no tienen nada que ver, no se entendería ni siquiera que es humor. Como hablábamos ayer, una frase típica que se dice todo y se repite constantemente en el metro de Moscú, por más que lo traduzcas en contexto, aquí nadie lo entiende, es que ni tenemos metro, entonces es muy difícil llegar a poder publicar este tipo de textos, de humor. Eso me parece una cosa muy complicada.
Santiago lo recuerdo muy bien, porque hasta te asustaba esta frase cuando tenías que salir del vagón y anunciar, cuidado, se cierran las puertas, en un tonito hasta amenazante. Sí. Bueno, los traductores literarios son los mejores conocedores de la literatura del país donde se habla el idioma del que traducen. Entonces, en Rusia existe una emisora, se llama Arsamas, seguramente para recordar una de las últimas obras de Lev Tolstoy. Selman Sira a propósito insiste en llamarlo Lev, no León, no adaptarlo, porque Dostoyevsky pasaría a ser no Fyodor Dostoyevsky, sino Teodoro. Entonces, Arsamas fue un episodio tomado de su vida, un episodio autobiográfico en que Tolstoy se sintió muy oprimido, quedándose en un hotel. Entonces pusieron este nombre como para reconsiderar, para dar a entender que reconsideran ya ciertos estereotipos. Y están publicando muchos videos en YouTube, también tienen su emisora, y un club de lectores. El que conduce el club de lectores es un traductor. Y el club que yo escuché es sobre Ulises. Y lógicamente lo que dice este traductor difiere bastante de lo que dicen los tratados literarios, los estudios literarios. Me parece mucho más interesante. Desde el principio dice, este libro no es una novela convencional. Uno tiene que aceptar esta premisa, que es un experimento y que se debe leer como una novela policíaca. Y estar ojo al visor pues de todo lo que está ocurriendo en la página, una novela policíaca. Y que el autor, a propósito, pretende confundir al autor para conservar esta intriga. Entonces, ¿te gustaría dictar un curso de esto? Uy, no sé, yo sí, para eso sí que creo que tendría que ser un poco mayor y tener un poco más de experiencia. Sí, me faltan años de rodaje para llegar ahí. Sí, pero en principio sí, te gustaría hablar, porque muchas veces, pero en principio sí te gustaría más adelante hacerlo. Pues, hablar propias impresiones de una u otra obra que tradujiste. Sí, no, claro, eso es lo que he dicho al principio, que los traductores no tenemos mucha oportunidad de hablar de nuestro trabajo y cuando nos la dan nos agarramos a ella y nos encanta, claro. Pero sí, no, creo que me falta experiencia para eso. Sí, para eso. Te pondría más cuidado, digamos, si tuvieras unos 30 años más. Sí, sí. Por lo menos. ¿Cómo se leen las traducciones en España? ¿Por qué te lo pregunto? Porque a pesar de que muchos sostienen que en Colombia se leen las traducciones, en algunos lanzamientos yo escuché otras voces que plantean el problema de otra manera. Que ¿para qué tantas traducciones si tenemos una producción literaria tan vasta? Sí, digamos en nuestro caso como editores acá, siempre pues, no solo que es que estemos traduciendo autores de geografías muy distantes a lo que es el contexto colombiano, y pues ya es muy difícil dar a conocer un catálogo como este, siendo unos grandes defensores de la traducción, sino pues que tenemos que competir es con el mercado local, ¿no? Decir, bueno, porque abrir una editorial como esta locura que Irina y yo estamos haciendo frente a una producción literaria tan grande a nivel local. En España se publican muchas traducciones. Creo que es alrededor del 25% de los libros que se publican son traducciones, que eso pues puede parecer que no es mucho, pero comparado con el Reino Unido, por ejemplo, donde se publica un 3% de traducciones, pues es un montón. Yo qué voy a decir, a mí me parece muy bien que se publiquen muchas traducciones porque nos dan trabajo y además, por una cosa, me he tomado nota de cuando hablaba Irina al principio, por acercar a los pueblos y promover nuevas formas de escribir y nuevos temas y nuevas formas de pensamiento. Eso es algo que hace la traducción y que hace también el leer literaturas
eso, en una lengua tan grande como el español, ahora se están publicando en España en algunos sellos pequeños como Tránsito, por ejemplo, que ha traído el catálogo o parte del catálogo de Laguna Libros de Colombia, de escritoras latinoamericanas que escriben en primera persona, contemporáneas. Creo que es muy importante leer literatura contemporánea de otras variedades del español también, que a veces se nos olvida un poco, sobre todo aquí en España, que somos un poco más chauvinistas, yo creo. Sí, no, a nosotros nos interesa mucho también publicar autores jóvenes y traductores también que los estén manejando. En el caso tuyo con Kenneth, pues la edad está ahí similar y pues es exactamente lo que tú dices, nos interesa dar a conocer en nuestro contexto unas realidades distantes, pero que también pueden tener muchas cosas en común, ¿no? Eso siempre encontramos como unas universalidades en lo que publicamos. Sobre todo en estos dos libros, porque son aforismos que pueden tener muy buena acogida en cualquier parte del mundo, en cualquier latitud. Pues de hecho, en estos dos libros que uno pues es como de desamor y luego en lo evidente que el Kenneth dice que quería hacer una novela un poco más optimista, pero pues es una novela donde la primera voz pues está en las drogas. Aquí un librero, un gran amigo librero, los vende como la tusa y la traba, así los describe, que también son dos palabras muy locales. La tusa, que es como ¿cómo se puede traducir la tusa? El despecho. El despecho. Y la traba como estar colocado. Entonces son como dos palabras que él decidido para promocionar en sus redes y nos gusta mucho también el uso que también los libreros están haciendo de esas palabras al promocionar a Kenneth Moe. Pues sí, hemos hablado mucho de inquietud, pero muy poquito de lo evidente. Y más que todo me interesa saber cuál de los dos libros te gustó más traducir. O son tan parecidos, porque en realidad se conectan, es la continuación. Uno de ellos es la continuación del otro. Y, sí, pues, de hecho yo los hice al revés. Hice primero lo evidente y después inquietud. Y creo que es un orden que también viene bien, ¿no? Porque lo evidente es, a ver, es un poco raro y sí, tiene todas estas cosas, pero es un libro más exterior. Él sale un poco a la calle, ¿no? Y sale mentalmente también, mientras que en inquietud es un libro más introspectivo. Me gustaron los dos y creo que hay que leerlos juntos, además. Creo que se entienden mucho mejor juntos que separados. Sí. Para entender a Kenneth y de pronto escribirle algún día. Para tranquilizarlo, porque se ve mucho desprecio hacia sí mismo. Bueno, ya estamos. Pero igual es pose eso también, ¿eh? No sé hasta qué punto es la imagen de autoficción del escritor torturado o hasta qué punto es la realidad, no lo sé muy bien. Bueno, y también siempre nos llamó mucho la atención de pues, que fuera publicado originalmente en noruego por la editorial de Nausgård. Eso también pues, a nosotros fue uno de los ganchos que nos interesó mucho porque pues bueno, creemos que es una editorial que tiene mucha relevancia dentro del mundo noruego. ¿Tú has trabajado también con algún otro título que pues, ya ha sido publicado por esta editorial, Pelikanen? No, eran los primeros. Ok. Sí. Okay. Bueno, ya vamos cumpliendo la hora. No sé si de pronto hay alguien que quiera tener alguna pregunta. Si ha llegado algo, déjame ver. Qué suspense, yo no veo nada. Yo tampoco. Ya. Bueno. Hay muchos que se han unido, pero pues todavía no llegan las preguntas. Es que nos hemos explicado muy bien, me parece. Estamos fallando en algo. No, entonces, demos por terminada la charla, ¿no? Ya llegó la hora de terminarla. Entonces, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros. Pues ojalá continúe nuestra relación laboral. Pues confiamos mucho en ello y pues te deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias igualmente. Muchísimas gracias a Ana, muchísimas gracias a la Cámara del Libro, a la ACTI y a Litral. Y pues también a recordarles que agosto desde hace unos años se está celebrando el mes de la mujer traductora
Nosotros desde nuestro Facebook hemos hecho hace un par de semanas un reconocimiento resaltando las traducciones que han hecho cada una de las traductoras con las que hemos trabajado, tanto Ana Lidia en Cuba y Marcia Gasca, que son otras de nuestras mujeres traductoras. Entonces creemos que es importante darle mucho bombo a este trabajo y resaltarlo y pues nada, invitarlos a todos a que lean estas traducciones tan bonitas que todas nuestras traductoras han publicado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya sabes.